tradicional de la ciudad. Buenas noches. Bienvenidos a Más Allá de lo Evidente. Un lugar, un espacio de la comunicación, donde juntos buscaremos crear conciencias buscando la verdad. Un espacio hecho en vivo, especialmente para encontrar el conocimiento y despertar conciencias, narrando los acontecimientos que dan sentido a nuestra realidad. Hoy, aquí en Más Allá de lo Evidente, hablaremos de una de las más grandes e importantes teorías del oculto, de lo misterioso, una oscura parte de la narrativa histórica, de la cual se desprenden infinitas especulaciones e interpretaciones, armando enigmas y acertijos más que verdaderas respuestas. Más allá de lo evidente. Comenzamos. El siglo XVIII, el siglo de las luces, el último siglo de la edad moderna y el primero de la edad contemporánea. Con el descubrimiento y la implementación de la máquina de vapor en 1705, la humanidad comenzaría con lo que se conoce como la revolución industrial. Y con estos pausados pero decisivos cambios técnicos e ideológicos, la vida cotidiana cambiaría de manera radical y la manera de entenderla se transformaría para nunca volver a ser como antes en el mundo entero. En 1751, con el movimiento ideológico conocido como los enciclopedistas y la Ilustración, las estructuras sociales basadas en el feudalismo y el vasallaje serían cuestionados. En muy pocos años tendríamos un cambio que se vería y la civilización de los reinos y los señoríos de aquel entonces comienzan a erosionarse en lo que hoy conocemos como Europa Occidental. Se afianza en el poder y predominio la nueva idea del Estado y República, que llegaría a extenderse por todo el mundo entero. Es conocido que la orden religiosa católica de los jesuitas en 1763 fueron acusados de malversación de fondos por el rey Luis XV de Francia, ordenando la disolución de la orden y embargo de todos sus bienes. En este ambiente social convulsionado, en una universidad católica jesuita de lo que hoy es Alemania, la Universidad de Ingolstadt en Baviera, un profesor muy joven, un profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía de tan solo 28 años, posiblemente cambiaría irremediablemente el curso de la historia y sus destinos. Adams Weishaupt, junto con dos de sus mejores alumnos, fundó la denominada Asociación de los Perfectibilistas, la noche del 30 de abril. Sí, la noche de brujas en Europa, porque nos preguntamos en este programa, en Europa existe una noche de brujas conocida como la noche de Walpurgi. No es la misma noche de brujas que en América. Tema que aquí, en Más Allá de lo Evidente, trataremos en las siguientes entregas y programas. La madrugada del 1 de mayo de 1776 se instauró la denominada Asociación de los Perfectibilistas, tomando el símbolo de la organización. Tomaron el machuelo de Minerva, un pequeño búho, animal sagrado de la diosa griega Atenea, diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, la ciencia, la habilidad y la justicia. Este hombre, el profesor Adam Weishaupt,
Vivió el claustro y encerro del magisterio universitario, muchos años como docente en la Universidad Católica Jesuita, antes ya mencionada, y fundaría la Asociación de la Sabiduría Secreta, el segundo nombre de la denominación de lo que conocimos, y la misteriosa Asociación de los Perfectibilistas. A finales de 1776, con tan solo 20 miembros, era apenas un círculo de lectores anticlericales que aparentemente solo ofrecía cierta protección a las intrigas de la Iglesia y de los jesuitas. En 1778 se da un nuevo impulso a dicha asociación y se renueva con la propuesta de un nuevo nombre, la Orden de las Abejas, prefiriendo al final llamarla Wunder Illuminati, Unión de los Iluminados, llegando poco tiempo después a llamarse Illuminaten Orde, la Orden de los Iluminados. Una asociación que empezó de los estudios pasó a ser una orden secreta. Influenciada en su modelo organizacional por la Compañía de Jesús, que bien conocía su fundador, y entre 1780 y 1782, con la adhesión de los aristócratas, principalmente Adolf von Keiger, se organizan las órdenes de diferente manera y este hombre le da un toque de estructura paramasónica. Con ese cambio, con los siguientes, los llamados Iluminados de Baviera reclutan varios miembros de círculos esotéricos y también masones. De los círculos de lectura muy comunes y abundantes en aquella época, y la infiltración de logias y círculos intelectuales de aquel tiempo. Los Iluminados de Baviera tenían un programa político muy bien estructurado, un programa económico explícito, pero no tenían un sistema integrado de reconocimiento mutuo entre sus miembros fuera de las estrictas, secretas, jerárquicas y paralogiales reuniones que tenían. Ellos tenían una estructura basada en grados o estadios. Eran 3 clases o estadios. El primer estadio era conocido como el criadero, teniendo 3 grados principalmente. Los novicios minervales de la diosa Minerva y los llamados iluminados inferiores. La segunda clase o estadio, la clase llamada de tipo masónico con 5 grados, era conocido como el peón, el oficial, el masón, el iluminado, y así en total eran 5 grados. El tercer estadio era de orden sacerdotal y tenía 5 grados. Era el regente, el magnum, el sacerdote y el iluminado mayor. En total, 13 grados, un número sorprendentemente repetitivo como ingrediente místico en la fórmula de los acontecimientos y hechos que han marcado el destino más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esta organización, por los reglamentos y ritos en la Orden Illuminati de Baviera, en su totalidad no se han conocido, ya que obligatoriamente se memorizaban. Cada miembro de la orden recibía un nombre secreto y nuevo, un nombre que decían ellos de guerra, nombre que nunca podía ser judío-cristiano, ni podía ser revelado fuera de los lugares secretos de reunión para ellos. Los lugares geográficos también recibían otro nombre. Múnich era conocido como Atenas para ellos. Frankfurt la nombraban Edesa. Incluso el calendario era codificado con nombres persas,
cuya numeración comenzaba en el 632. Cada grado de esta orden secreta otorgaba completa igualdad, pero las jerarquías, grados y escalafones eran muy marcados. Es decir, estaban guardados bajo juramentos y promesas muy estrictos: lealtad, fidelidad, silencio, obediencia a todos los superiores jerárquicos y los estatutos de la orden, siempre con matices esotéricos, promoviendo, según dejaban saber, ellos decían que la educación de la razón y la filantropía debían oponerse a la superstición y a la influencia religiosa en la sociedad, con el objeto de derribar los estados absolutistas. La condición de estas mejoras en cada individuo y la sociedad, aseguraban, estaba en el conocimiento de todos y cada uno de los secretos y de los grados que tenían. En 1780 llegaron a ser cerca de 2,000 miembros esparcidos en 70 ciudades en todo lo que conocemos ahora como Alemania, y muy pocas en Suiza. Más del 70% de los iluminados tenían una alta formación académica. Una amalgama de ingredientes únicos en la historia. En la próxima entrega tendremos por qué fueron perseguidos, desterrados y supuestamente terminados los iluminados de Baviera. Pero bástese decir que en nuestros tiempos son considerados como los responsables de todo aquello de lo que acontece y que no podemos entender. Todo aquel suceso que no está a nuestro alcance en comprensión es calificado como obra de los iluminados de Baviera, es decir, las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, los movimientos supremacistas religiosos, los conflictos judeo-cristianos, las asociaciones de ricos y poderosos, las hegemonías en el mundo, aristócratas, gobernantes en una sola fórmula para alcanzar la supremacía en el mundo. Es decir, los Illuminatis de Baviera han sido considerados los responsables de lo que vivimos y lo que viviremos en el futuro. No se pierdan la segunda entrega de Los Iluminados en esta sección de teorías de la conspiración. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda sección, que es menos solemne y menos histórica. Queridos amigos, vamos a hablar ahora en nuestra segunda sección de lo escuché, lo vi y lo viví, el mal de ojo. Por siglos en diferentes culturas se ha hablado que el mal de ojo es el poder que puede tener alguien sobre otra persona, un objeto o animal, con el simple momento de mirarlo. Con la sola mirada se puede causar un maleficio o un malestar en lo que se mira. Pero no es exclusivo de nuestro país. Esto tiene un concepto histórico. Ya en Egipto era conocido este mal. Todos hemos tenido la intención y la forma de ver que de repente pensamos que alguien está enfermo y podemos decir que tiene un mal de ojo. También todos hemos sentido la mirada de alguien, todos hemos sentido el malestar y la densa situación atmosférica que se siente cuando alguien nos está mirando. Podríamos encontrar varias respuestas. La biológico-orgánica, es decir, el ser humano es el único ser que tiene la mácula blanca, es decir, la parte blanca de nuestros ojos más grande dentro de los seres vivos en el planeta. Esto es porque los hombres
podemos, gracias a esa forma biológica que tenemos, saber quién nos está mirando y hacia dónde se dirige la mirada. Podemos ver, aunque sea a una distancia mediana, cuando estamos en peligro o acechados. Es decir, nuestra biología nos proporciona la forma de sobrevivir. Pero esto también tiene que ver que nuestra forma de mirar biológicamente pudiera responder que cuando volteamos podemos percibir que nos están mirando aunque la persona esté viendo alrededor de nosotros. Es decir, que esta teoría biológica científica dice que sentimos que nos miran porque es parte de nuestra forma de sobrevivir el hecho de sentirnos observados. Pero con el paso del tiempo hubo una serie de estudios y hay una teoría del magnetismo animal. Hace 200 años esta teoría nos explica que la mirada y los seres vivos, los animales, tienen un magnetismo que tiene una influencia con los demás seres vivos y animales del planeta. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la física cuántica, el estudio del átomo y sus partes más pequeñas, se han descubierto en los últimos 20 años más de 50 subpartículas atómicas y están especulando que existan cientos más. Existe un experimento que se ha realizado de la doble rejilla en física cuántica, que ha demostrado que la mirada tiene que ver con el comportamiento de las ondas y las partículas. Me gustaría a toda nuestra querida audiencia, queridos amigos, que busquen información sobre el experimento de la doble rejilla. Es decir, la física cuántica puede dar una respuesta a por qué la mirada o lo observado se comporta de diferente manera en cuanto a las partículas subatómicas. En este ejercicio de la ciencia, en este ya muy probado experimento científico, se demostró que la mirada y lo observado tiene que ver con el comportamiento de las partículas subatómicas y que cambia la manera de cómo se comportan. Es decir, la mirada tiene una carga. No sabemos si es una onda o es una partícula, porque la ciencia no ha llegado a ese punto. Lo que sí sabemos es que los hombres fijan más la mirada cuando escuchan y las miradas fijan más la mirada cuando hablan. Por eso, cuando mi esposa me dice que no le pongo atención, es porque no la estoy mirando a los ojos. Cuando hablemos con una mujer, queridos amigos, debemos de mirarla a los ojos, porque si no pensará que no estamos poniéndole atención. También, queridos amigos, hemos escuchado a, sobre todo mujeres, decir, una mujer le comenta a otra, qué bonito tienes el cabello, y la mujer contesta, ¿por qué no me lo tocas? Pensando que eso podría evitar el mal de ojo. Esa carga en la materia, esa carga negativa que podría causar un daño. Históricamente existen muchas formas en que los hombres han querido evitar el mal de ojo. En el antiguo Egipto se usaba el ojo de Horus. Los judeocristianos usan la hamsa, que es un ojo. En México se usan las cuentas o chaquiras negras, rojas o de ámbar. Pero en España se usa la cruz de Caravaca. Por todo el mundo existe este mismo mito o creencia, que pudiera ser que existe, pero no lo entendemos. Lo más interesante es que la mirada tiene una carga
y debemos de cuidar lo que miramos y la carga que ponemos en ellos. La Cábala y los judíos dicen en el Talmud que es muy importante que no tengamos un ojo envidioso, que las personas que tienen un mal o que pueden ser susceptibles al mal de ojo es porque han envidiado algo o han presumido de algo. Así es que debemos de tener mucho cuidado. Entonces, lo escuché, lo vi y lo viví. El mal de ojo es algo que existe y que podríamos encontrar varias respuestas. Esto es más allá de lo evidente. Vamos a ir a un corte, pero antes queremos pedirles que se comuniquen con nosotros y formar una comunidad completa. Los datos van a aparecer en la pantalla para que hagan favor de llamarnos, preguntarnos y poder juntos realizar este ejercicio de comunicación. Así es que esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas para ampliar el conocimiento y crear conciencia juntos aquí en Más Allá de lo Evidente. Regresamos en un momento más. Gracias. El canal de la ciudad. Te saluda Memo Ríos. Tú como yo puedes tener tu propio programa de televisión por internet. Aquí, en vivo, el canal de la ciudad. Al alcance de tu bolsillo, pero con muchísima calidad. ¡Aplausos! Estamos de regreso en Más Allá de lo Evidente. Televisión en vivo, hecha para Internet. Queremos invitarlos a que contribuyan en este esfuerzo de comunicación. Amigos, mándenos todos los temas, dudas, todo lo que quieran comentar, para que juntos vayamos creando conciencia y desvelando lo que no podemos entender o lo que no nos da sentido. En nuestra sección Besos, Bestias y Bochornos, vamos a escudriñar sin pudor los rincones de la historia y sus protagonistas. En esta sección del programa tocaremos temas poco comunes, siempre mostrando tolerancia, respeto, para con todas las personas, las creencias, profesiones, oficios, religiones, ritos y géneros, aportando datos poco conocidos de la historia, de las culturas, para poder tener una más amplia visión y un mayor y profundo criterio. Muy pocos podríamos imaginar que uno de los aparatos que marcan en nuestros días la dinámica y las agendas de todos nosotros en la actualidad tuvo sus inicios en los lugares menos imaginados. En las culturas antiguas, el primer reloj, mejor y más propiamente dicho, la primera forma artificial de medir el tiempo sin depender del sol, el conocido reloj de agua. Y daremos la semblanza cómo empezó. Cuando un varón asistía a un prostíbulo, sí, un prostíbulo en Grecia o en la Roma antigua, se le preguntaba qué moneda portaba, es decir, su forma de pago o cuánto pretendía gastar. Después de mostrar sus monedas o la forma en que iba a pagar, se le entregaba un cuenco de metal, una vasija, una especie de recipiente hueco, siempre metálico, de bronce casi siempre, que tenía una pequeña perforación en el fondo. Si gastaba o pagaba más, la perforación de la vasija era menor. Eso tenía una explicación muy especial y lógica. Después de decidir con cuál mujer prefería llegar al encuentro íntimo, entregaba el cuenco metálico a la mujer
y ella, esa mujer en cuestión, al iniciar la cita amorosa, lo colocaba en un cuenco perforado, colocaba este cuenco perforado sobre la superficie del cántaro metálico lleno de agua de mayor tamaño. El recipiente perforado podía flotar en cuanto no se llenara de agua y, por lógica, el pequeño orificio dejaba pasar el agua y ya lleno se hundía. Llegando al fondo, producía un sonido metálico grave. El sonido de la vasija y el cuenco chocando juntos, y ese sonido anunciaba el final del tiempo de la cita del cliente. Así, entre más grande era la perforación del cuenco, más rápido se llenaba de agua y así también menor tiempo tenían de cita amorosa. Una muy ingeniosa manera para medir el tiempo. Por otro lado, los antropólogos han encontrado sandalias en algunas ruinas y excavaciones de algunas ciudades griegas. Esto parecería un hallazgo sin mayor implicación o importancia social, sobre todo para aquellas épocas. Pero haciendo una revisión más cuidadosa de ese peculiar descubrimiento, pudieron ver que las suelas de dichas sandalias habían sido especialmente manejadas, más bien dicho, labradas, para que dejaran una inscripción en el suelo, arenoso principalmente, donde este calzado pisara, dejando acuse de la ruta seguida por sus portadores. La inscripción que se podía leer en la arena dejada por este peculiar calzado decía: sígueme. Sí, decía, sígueme. Así las dueñas y dueños de dicho calzado eran reconocidos por todos los que podían leer la pisada como profesionales de la prostitución. Es decir, el que seguía la huella llegaba hasta donde podía llegar. Hemos de comentarles, por otro lado, hemos dicho que en muchos prostíbulos de la antigua Grecia existía una piedra en la entrada labrada en bajo relieve. Todo aquel varón que deseaba entrar a tal lugar debía posar su pie en esa huella marcada para verificar que fuera igual o más grande que esa marca. De lo contrario, no se le permitía el acceso, con la excepción de los hombres que tenían algún grado de enanismo, que debían mostrar sus partes íntimas, como ya hemos comentado, para demostrar su anatomía de adulto. De ahí un mito que sigue hasta nuestros días. La gente dice que el que calza grande tiene una anatomía muy amplia, viril y masculina. Queremos comentarles también en esta sección que cerca del año 600 antes de nuestra era, un hombre reconocido como uno de los 7 grandes sabios de Grecia, Solón. Sí, Solón, un reformador político, instauró una peculiar forma de hacerse de dineros públicos. Instauró, sobre todo en las zonas y puertos marítimos, lugares de amplio comercio, los prostíbulos estatales, ¿sí? Los prostíbulos estatales, con precios moderados y populares, argumentando que eran abundante fuente de pago de impuestos. Algunos periodos de la civilización grecorromana, en un injusto y absurdo embrollo cultural, describen que la única manera en que las mujeres pudieran asemejar en alguna forma los derechos de los hombres y disfrutaran esos derechos era que pagaran impuestos. Es decir, si una mujer quería tener derechos, debería de pagar impuestos, pero las únicas mujeres que podían pagar derechos eran las que se dedicaban a la prostitución. Solo estas mujeres
y no en todos los casos, tenían derecho a ser dueñas de sus propiedades y sus dineros. Por otro lado, en Roma también, en algunos casos, el vendedor de esclavos adjuntaba una cláusula de ne reserva, es decir, un documento de propiedad de estos esclavos para evitar que se prostituyeran a esos hombres y mujeres vendidos. Esto significaba que si el dueño o cualquier dueño posterior usaba a estos esclavos para la prostitución, ellos y ellas podrían ser libres. Por otro lado, queremos comentarles que el uso del desodorante o elementos cosméticos que ayudaran a mitigar o a desaparecer los malos olores corporales no son, por decirlo de alguna forma, una cuestión moderna. En el Antiguo Egipto, algunos indicios nos dicen que utilizaban baños aromáticos, aceites perfumados para disfrutar del buen olor corporal, y también practicaban la eliminación del vello en axilas, reduciendo notablemente el olor corporal a través de esas fórmulas. Así llegaron los griegos y a los romanos. Esa es la historia de los perfumes y desodorantes en la actualidad. Bueno, vamos a pasar a nuestra última sección con un invitado. Queremos darle la bienvenida muy especialmente a un amigo que nos visita, Raúl Soriano. Pasa, por favor. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchísimas gracias, Juan. ¿Qué tal? Un gusto verte. Siéntate, por favor. Gracias, bienvenido todo, al foro de Más Allá de lo auditorio. Evidente. Gracias, enhorabuena. Bienvenido. No te digo Juan Manuel porque me va a dar miedo preguntarte la hora después, entonces... Bienvenido. No, gracias, en verdad. Qué gusto y... Queremos presentar a Raúl, periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Él ha trabajado en el periódico Excelsior como reportero de ciudad y también cubriendo deportes. Actualmente trabaja para Radio 13, tiene un programa al aire, pero también trabaja para medios electrónicos, es asesor y productor para algunos medios en Guerrero. Tiene amplia experiencia en entrevistar a los famosos. Raúl tiene un amplio conocimiento de la farándula y las gentes públicas en nuestro país. En nuestra sección de sobres, datos y delicias, vamos a pedir en esta dinámica que Raúl escoja uno de los 3 sobres. Es bastante tentador esto. Como siempre, me gusta la parte neutral, vámonos con el 2. Perfecto. Queremos especificar que cada sobre trae un tema particular y Raúl escogió hablar hoy narcosatánicos. Narcosatánicos, uno de los episodios pues, más importantes de la historia de la tragicomedia mexicana, mi querido Juan Manuel. Políticos, artistas involucrados en este tema, algunos como rumores, otros por lo que es, pero para empezar a hablar un poquito sobre... Lugar, fecha. Empieza todo en Tamaulipas, 1989. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empieza? Que te quede claro que vas a acordarte del nombre de Mark Kilrow. Mark Kilrow es una persona la cual es uno de los clásicos Spring Breakers que en los 80s fue el auge bastante fuerte de las visitas de los estadounidenses, sobre todo de los jóvenes en esta parte de playas y todo lo que ofrece. En la segunda parte de la década, recuerdo. Exactamente. Y bueno, pues desaparece este joven y empieza la búsqueda por las autoridades estadounidenses. Llegan a un rancho en Tamaulipas y no solamente encuentran, después de 14 días, sus restos, también encuentran el hilo conductor de lo que viene siendo pues este episodio llamado Los Narcosatánicos. Y a partir de ese momento se empieza a escuchar el nombre de José de Jesús Constanzo. ¿Quién es ese protagonista? José de Jesús Constanzo es una persona carismática, es una persona descendiente de cubanos, cubano pero nacionalizado estadounidense, el cual
empieza a hacer su negocio con las cuestiones del Palomayembe y toda esta parte del esoterismo, lectura de cartas, todo lo que tiene que ver. Adivinaciones. Exactamente, para que la gente, sobre todo políticos, artistas, que empezó a tener su clientela más frecuente, pues empezaran a creer en él y darle pues una fama. La Zona Rosa en sus inicios fue prácticamente la base fundamental de este auge, de esta fama, y terminarían después y con una tragedia en la calle de Río Sena, ahí en la colonia. Ahorita hablamos de la tragedia. Así. Personas y famosos involucrados. Personas y famosos involucrados, te podría decir que como rumores, pero como rumores te puedo decir Erika Buenfil, Óscar Atié, Juan Gabriel, pero como clientes asiduos, Lucía Méndez y Yuri. Personas que eran importantes en la televisión mexicana durante la década de los 80s, pero que realmente solicitaban los servicios de Constanzo para poder, la buena vibra, tú lo sabes, la mejor de las mejores deseos para que les vaya bien. Déjame interrumpirte. Es sabido por el populi, es sabido de todos que las personas famosas gustan de las adivinaciones y gustan de estas artes mistéricas. Exactamente, si tú crees que el hecho de que hoy se encomiendan a una persona que adivina el futuro o que les gusta que les dé las cartas, no es de ahora. Esto tiene ya un auge muy fuerte desde los finales de los 70s hasta los 80s, que es el más auge, y es cuando realmente la gente empieza, sobre todo por las damas de sociedad, y lo que es lo venidero, lo que es lo productivo, lo que hace el dinero, y obviamente empieza pues recomendaciones para los artistas y desearles el éxito. Déjame interrumpirte. Implicaciones, accidentes y hechos más allá de lo evidente. ¿A dónde llegó el narcosatánico? Es decir, este mito, este hecho social. ¿Cuál fue la tragedia y a quiénes arrastró? La tragedia arrastra a su compañera Sara Aldrete, una chica que vivía en los Estados Unidos y que eran pareja. Con ella empieza el negocio aquí en la Ciudad de México y empieza esta parte cuando las investigaciones dan algo muy fuerte, los ritos que se hacían, los ritos que involucraban tanto a De Constanzo como toda la secta. Él era considerado como el padrino y Sara Aldrete era la madrina. Tragedia, ¿qué pasó? Se encontraron osamentas con partida de cráneo porque sacaban el cerebro y hacía que la gente que lo seguía lo tomara, porque él decía que al tomar el cerebro y tomar la sangre de lo que dejaba el cerebro, aumentaba el poder, aumentaba los buenos deseos y al fin y al cabo prácticamente se convertían en los profetas, en los mesías, en todo este poder para poder ayudarse. Magia simpática, podríamos calificarlo de esa manera. Tomando en consideración de que la mayoría de las personas eran, y lo voy a decir, y con el perdón de la palabra, incrédulas, que se dejaban guiar por este tipo de situaciones mágicas, de todo lo que abundaba, puedo decirte que sí. Haremos un paréntesis, Raúl. Cuando los hombres en cualquier sociedad se dejan llevar simplemente por los rumores y ponen toda su confianza, su integridad y su dinero en algo desconocido, generalmente hay pérdida. Sí. ¿Me equivoco? No, estás en lo correcto. Es la pérdida, y no solamente de lo económico, de lo material, es la pérdida de identidad. A ver. ¿Por qué te lo digo? Porque al fin y al cabo la gente se basa en una simple palabra, en el fanatismo, en la cuestión de ver a alguien de una imagen como lo que es... en este aspecto, Constanzo, la gente lo que hace es que les inyectan tanto, pero tanta blasfemia, tanta habladuría, que al final de cuentas la gente viene cayendo. Ya no lo ven como el maestro, lo ven como el Dios, como el representante del Ser Supremo aquí en la tierra. Muy bien, nos están preguntando aquí en las redes, ¿verdad? ¿Qué otros artistas pudieran haber estado implicados? Nos preguntan por aquí. Se comentaba, como les repito, era Erika Buenfil, Óscar Atié, se decía que también Ernesto Alonso
quien tuvo el éxito con el Maleficio. Perdón, tendremos un programa especial sobre todos estos temas mistéricos en medios masivos de comunicación. Así es. Y aparte, bueno, de Ernesto Alonso también se decía que en algún momento Sergio Andrade, como productor, obviamente era una persona que después daría mucho que hablar años después, pero que toda esta parte de Olga Briskin, todas aquellas celebridades de los 80s, estos nombres fuertes, cantantes, que también pertenecían a grupos musicales o que independientemente también empezaban a hacer el ejercicio de su profesión y la gente los empezaba a conocer, eran los nombres más sonados. Inclusive en algún momento se llegó a decir que gente como Laureano Brizuela también fue perteneciente a esta secta. Vamos a dejar esta entrega hasta aquí. Uh-huh. Conclusión de los narcosatánicos. ¿Qué ocurrió? ¿En qué acabó? En 30 segundos, Raúl. Acaba en una balacera en las instalaciones del Brujo, por así decirlo, en Río Sena, y con el suicidio de uno de sus ayudantes. La detención de Sara Aldrete, quien actualmente está purgando una pena prácticamente de cadena perpetua en el reclusorio de Santa Marta, Catitla, y pues con esto se cierra e inicia una serie de rumores de manejo, de información, de cómo no solamente eran los artistas, sino que también la misma policía, los mismos políticos, fueron pertenecientes a una secta. Te tengo que volver a interrumpir. Trataremos también el tema de cómo es que algunas investigaciones de primer nivel nacional se basaron en el descubrimiento de una osamenta hecha por una bruja en próximas entregas aquí en Más Allá de lo Evidente. Perdón, Raúl. No te preocupes. Y esto, después del suicidio y la purga que está ahorita teniendo Sara Aldrete, pues Sara Aldrete se convirtió al fin y al cabo en la lideresa de este evento que se llaman los narcosatánicos. Muy bien, Raúl. Queremos que nos des tus redes, dónde te escucha la gente, en qué programa estás y en qué horario en el radio. La lista es un poco larga. Adelante. Me pueden buscar en redes como Raúl Soriano, en Instagram me pueden encontrar como @soyRuloSoriano. Pueden visitar el sitio en el cual también escribo, que es el de la Cartelera MX, www.lacartelermx.com. Y bueno, me pueden escuchar a través de Facebook, de las transmisiones de Instagram, en Fusión 13. Y pues prácticamente esa es la parte en la cual nosotros pues nos comunicamos y la cual pues te agradezco muchísimo, Juan Manuel. Al contrario, queremos agradecerte tu visita aquí en Más Allá de lo Evidente y comprometerte a que pronto estés con nosotros para hablar de los temas que quedaron pendientes en los sobres, en esta sección de sobres, datos y delicias. Es una delicia hablar contigo. No, es más delicioso también hablar contigo y ver cómo tienes esta pasión, esta manera de decir las cosas, de involucrar a la gente con algunos términos que a lo mejor a la gente les puede aburrir, pero con una visión apasionada que siempre has tenido y que la verdad a mí me da muchísimo gusto que tengas esta emisión, en la cual te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Y en verdad es una excelente plataforma en la que estás. Gracias, Raúl. Pues, gracias. Queridos amigos, antes de despedirnos, queremos invitarlos a la cita que tenemos todos los jueves a las 8 de la noche, aquí en View, el canal de la ciudad, televisión en vivo, hecha con profesionalismo para las redes sociales. Queremos invitarlos a que nos manden sus dudas, los temas y todo lo que quieran saber más allá de lo evidente. Queremos despedirnos en este primer programa invitándoles a que nos manden todos esos temas. Y recuerden, todo aquel que no duda no existe. Gracias y buenas noches.